De ello que a continuación voy a presentar a un proveedor minero que nos va a hablar acerca de su servicio. Y en este caso tiene que ver con el impacto del síndrome metabólico en la minería y su efecto en la productividad operativa. Un tema realmente muy interesante y para ello voy a invitar a la doctora Mariana Lambropoulos. Ella es directora médica de Pulso Salud Argentina, para que nos comente de qué se trata esto de lo cual estamos hablando. Bien, perfecto. Tal cual dijeron en la presentación, yo soy la directora médica de esta empresa. Pulso Salud es una empresa de medicina laboral que se instauró en Salta como primera ciudad de Argentina hace poquito tiempo. Yo les voy a comentar más o menos las características de nuestro trabajo, cuál es nuestra función en la prevención de la salud de los trabajadores, específicamente en la minería. El siguiente slide, por favor. Bien. El impacto del síndrome metabólico en la minería y su efecto en la productividad operativa. El siguiente. Bien. Bueno, a ver. Perfecto, gracias. Yo me voy a poner de pie, así estoy más cómoda. Bien. Como médica de empresas, les puedo asegurar que hay dos factores que realmente tienen una gran incidencia en la salud de nuestros trabajadores. Uno de esos es el exceso de peso, que es muy frecuente. Tenemos sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2 con mucha frecuencia. Y el otro factor elemental son los lípidos en sangre, las grasas, la presencia de colesterol y triglicéridos en sangre. ¿Cuál es la importancia de estos factores, sobre todo a nivel de la minería? Constituyen parte de lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que, cuando el paciente los tiene en su organismo, predisponen a la producción de diabetes y de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. Tenemos 5 elementos que constituyen este síndrome metabólico. Tenemos que tener 3 de ellos al menos para arribar al diagnóstico. El que es fundamental, el que debe existir sí o sí y que es muy frecuente, es la presencia de obesidad abdominal. El diámetro abdominal, de acuerdo a la Sociedad Federal, a la Federación Internacional de Diabetes, tiene que ser en el varón de 94 centímetros para abajo y en la mujer de 80 centímetros para abajo. Este es el principal factor de riesgo, el aumento del diámetro abdominal. Una vez que contamos con ese factor de riesgo, agregamos 2 de los siguientes factores y ya tenemos síndrome metabólico. Tener presión arterial alta, el azúcar, la glucemia en sangre elevada y los lípidos, también las grasas en sangre elevadas. Fundamentalmente, una especie de lípidos que se denominan triglicéridos y tener bajo el colesterol bueno, ¿sí? Todos estos factores de riesgo tienen una gran incidencia. ¿Y por qué en la minería? ¿Cuáles son los factores en la minería que nos predisponen a tener esta enfermedad? En primer lugar, los turnos rotativos, ¿sí? Los turnos nocturnos y los cambios de horario producen mucha alteración metabólica en el cuerpo humano. La dieta, muchísimas veces la alimentación es mala porque, por ejemplo, un chofer que está 8 horas manejando, le resulta más difícil comer una ensalada que comprarse un sándwich con una gaseosa, por ejemplo, ¿sí? El sedentarismo crónico, la persona que está sentado con maquinaria pesada 8 o 10 horas por día, es sedentario. Además del estrés laboral que, bueno, existe en todos los ámbitos laborales, por supuesto en la minería también. ¿Qué pasa con la persona que tiene un síndrome metabólico? Es un trabajador que está agotado, que está cansado, que está somnoliento. Es un trabajador que está a media máquina, ¿sí? Entonces, esto disminuye su capacidad productiva. La minería y además, una persona en ese estado predispone a sí mismo a la presencia de sufrir accidentes laborales. Muchas veces persisten, después de un accidente laboral, con secuelas, y esto se hace una bola de nieve, ¿sí?
todo esto que estamos hablando en este momento tiene una repercusión directa sobre los costos operativos de la empresa. ¿Por qué? Porque un empleado que está enfermo tiene ausentismo laboral, necesitamos un reemplazo que lo cubra, necesitamos extender las horas de trabajo, ¿sí? Entonces todo eso nos va aumentando los costos operativos. La siguiente, perdón. Ahí estamos. Fíjense, acá tenemos algunos papers que hablan de este tipo de patología precisamente. Acá tenemos influencia de la obesidad en los costos de atención médica y el ausentismo entre los empleados de una empresa minera. Fíjense, los trabajadores que presentaban obesidad tuvieron un 34% más de ausentismo laboral, 77% más de gastos médicos que las personas que no tienen sobrepeso, ¿sí? 17% más en costos anuales de atención médica. Recordemos que la obesidad con la altura geográfica son un combo peligroso, ¿sí? La oxigenación está siempre disminuida en alturas y la obesidad acentúa esa situación, ¿sí? Y hace que, la estadía en altura sea bastante más compleja para el cuerpo humano, para el organismo. Acá hay otro paper, la obesidad como factor condicionante de las enfermedades asociadas a las grandes altitudes. Fíjense, la obesidad incrementa el riesgo de hipertensión, de hipoxemia, que es la disminución de la oxigenación del cuerpo, y disfunciones metabólicas agravadas por el trabajo en altura. Conclusión, los turnos prolongados en altura potencian el riesgo cardiovascular y la fatiga crónica, afectando la seguridad y el rendimiento. Acá tenemos otro paper en el que se detectó que empleados con diabetes presentan 2.4 veces más ausentismo y mayor rotación en cada sector. En conclusión, las enfermedades metabólicas generan pérdidas significativas por baja productividad y reemplazos temporales. Bien, habiendo dicho esto, nosotros que en Pulso Salud tenemos 15 años de experiencia, conocemos perfectamente esta problemática y sabemos cómo resolverla, ¿sí? Nosotros establecemos el eje de la salud ocupacional en la prevención. Y está constituido por 3 pilares: prevención, innovación y sostenibilidad. ¿Pero qué tipo de prevención? En medicina habitualmente la prevención que vemos es la prevención secundaria, cuando ya se instauró la enfermedad y hay que curarla. O la prevención terciaria, donde se instauró la enfermedad, hay que curarla y quedan secuelas permanentes. En Pulso Salud, nuestra intención es implementar la medicina en base a la prevención primaria, es decir, anticiparnos al problema, tratar que la enfermedad no aparezca, ¿sí? Para eso nosotros contamos con una herramienta muy importante que, además de todos los estudios médicos que se hacen habitualmente, que es la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, en nuestra institución, cuando hacemos las radiografías de tórax, esas imágenes se envían a un servidor en el exterior que la compara con millones de otras imágenes y en el lapso de 3 minutos nos informa el estado de ese tórax, incluso previniendo, pronosticando si existe la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, antes de que sea detectable por cualquier otro método. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que cualquier patología detectada precozmente va a tener una mucho mejor evolución, incluso el cáncer. Entonces, esa es la forma de trabajar que tenemos nosotros en Pulso Salud. Bien, lo que nosotros hacemos es, además de eso, ustedes tienen la posibilidad de tener un seguimiento en tiempo real de los estudios que le hacemos nosotros a los trabajadores, ¿sí? Pueden ver los hallazgos, pueden ver los resultados, y eso lo que les va a dar de conveniente, digamos, como un plus adicional, es que ustedes pueden ir sabiendo cuáles son los trabajadores que pueden llegar a tener alguna problemática de salud y podemos ir previniendo las bajas laborales que podemos tener. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, con toda la información que vamos recabando, fíjense, toda esta información vamos recabando en todos los estudios que hacemos a diario, y con esa información ustedes pueden crear estrategias.
pueden predecir qué área de su empresa es la que tiene mayores complicaciones médicas y que puede tener mayor posibilidad de bajas. Por ende, hay que establecer estrategias para prevenir esa situación. Imagínense que ustedes pueden predeterminar cuál de sus sectores puede tener mayor posibilidades de ausentismo y, por ende, crear estrategias para evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Acá tenemos, fíjense la riqueza de información que tenemos, todo está hecho en base a estadísticas de nuestra institución. Acá se detectan todas las falencias y hallazgos que podemos encontrar en los trabajadores, ¿sí? Esto nos permite clasificarlos de acuerdo a un término generado que denominamos como riesgo metabólico, ¿sí? Esto nos permite clasificar a los pacientes de acuerdo a si tienen bajo, moderado o elevado riesgo metabólico, y así, una vez que los sectorizamos, los agrupamos, podemos determinar estrategias para, de acuerdo a cada sector, a cada área, desarrollar estrategias para evitar este tipo de patologías que se sigan desarrollando. Podemos tanto frenarlas como revertirlas, ¿sí? Utilizando las estrategias características en base al asesoramiento que nosotros podemos proporcionarles, podemos crear un plan de acción para que podamos revertir esta situación y evitar el ausentismo. Cuando nosotros tenemos trabajadores con una buena salud laboral, tenemos un aumento en la producción y una disminución en los costos operativos. La salud laboral del trabajador se ve directa o indirectamente reflejada en los costos operativos de la empresa, ¿sí? Los niveles de ausentismo elevados, de rotación de pacientes, de trabajadores, de reemplazos, incluso pueden afectar las áreas críticas de trabajo y de producción. Bien, acá tenemos algunas de las empresas que trabajan con nosotros. Bueno, y para terminar, queríamos decirle que Pulso Salud, que está instaurado en Perú, en Chile, en México y ahora en Argentina, con toda la experiencia de los 15 años de trabajo que tenemos, podemos afirmar que el futuro de la minería no está solo en los recursos que se encuentran en el suelo, sino en la salud ocupacional de las personas que tienen que extraerlo. Muchas gracias.